Esta noche queremos hablar acerca de Jesús, lo que Jesús dice acerca de los últimos tiempos en Mateo 24 y 25. Queremos hacer una revisión de este discurso de Jesús acerca de los tiempos del fin. La Escritura dice que Jesús y sus discípulos salían del templo de Herodes, un templo enorme, grande. Y dice que salían de ese templo pues cuando estaba recién construido, muy lindo, muy grande, muy hermoso. Y los discípulos le mostraban a Jesús la gloria de ese templo, ¿no? Entonces Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Pues de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces más tarde dice que estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La pregunta fue de los discípulos esto, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo es tiempo, cuándo serán estas cosas y qué señal. Pidieron también señales. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De cuál siglo? Siempre Jesús decía, por ejemplo, de este siglo o el siglo venidero. ¿Cuáles son estos siglos? ¿Cuál es el presente siglo y cuál es el siglo venidero? El presente siglo es desde Jesucristo hasta que llegue el fin, hasta todo esto. Con el fin termina, este fin, Jesús es el fin de este siglo. Y el siglo venidero es el reino de los cielos. Así de sencillo. Entonces el presente siglo, es este tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el fin? ¿De qué fin hablamos? Del fin de este presente siglo. El fin de este presente siglo serán 7 años, estos 7 años de aquí. Entonces la pregunta a Jesús fue, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Tiempo? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Señales. Pero Jesús no se limitó a darles los tiempos y las señales, sino que además les dio también advertencias y recomendaciones. Porque de nada sirve saber los tiempos y las señales si no estamos preparados. Diga usted sabiendo todo y que con todo se va al infierno, si no se prepara. Porque usted no va a entrar al reino de los cielos solo por conocer los tiempos y las señales. Usted puede saber perfectamente todo lo que se refiere a la escatología y a los acontecimientos finales, pero si no está preparado, sabiéndolo y conociéndolo todo, puede irse al infierno. Entonces la cuestión acá es estar preparados, y para eso Jesucristo añadió a los tiempos y a las señales, añadió también advertencias y recomendaciones para que estemos preparados y podamos entrar en el reino de los cielos. En este dibujo no tiene simetría, este espacio de aquí es principio de dolores, y en este dibujo estos son 2000 años. Y el fin dura solamente 7 años, pero tiene más espacio en este dibujo. Pero es porque vamos a hablar de aquí en adelante, vamos a centrarnos en este espacio, en esta parte de la historia, del futuro, mejor dicho ya. Entonces, por eso es que le vamos a ampliar siempre más esta parte de aquí. Y esto, aunque abarca un tiempo de 2000 años, sin embargo, le trazamos en un espacio más pequeño. Porque de esto ya hemos venido hablando, de esta parte de aquí. Aunque ahora vamos a hablar todavía un poquito más de esto, porque hay algunas cosas que quiero recalcar. Entonces, a Jesús se le acercaron una vez más. Le preguntaron prácticamente 2 cosas. Dinos cuándo, los tiempos, cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Le pidieron señales de tu venida y del fin de este siglo. No. Entonces Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe. Mire, lo primerito que Jesús les dice, antes de hablarles de tiempos y de señales, primerito le dice, miren que nadie les engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces la primera recomendación, yo les voy a hablar aquí de tiempos, señales, advertencias y recomendaciones en el discurso de Jesús de Mateo 24 y 25. Entonces la primera
recomendación del Señor Jesús y advertencia al mismo tiempo es de que nos cuidemos de ser engañados, porque vendrán muchos en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A qué tiempo se refiere Jesús cuando dice estas cosas? Se refiere a este tiempo, principio de dolores. Durante estos 2000 años han venido muchos en el nombre de Jesús y muchos diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Escúchame, y han engañado a muchísimos. La palabra Cristo quiere decir ungido. No necesariamente dicen yo soy Jesús, sino que yo soy el Cristo. Quiere decir yo soy el ungido, yo soy enviado por Dios, yo soy alguien especial. Y vienen en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Vienen con el nombre de pastores, de profetas, apóstoles, qué sé yo. Vienen con Biblia en mano y pueden engañar, y han engañado a mucha gente, cuando en realidad no son enviados de Dios, no son Cristos, no son ungidos de Dios, sino que son engañadores y embaucadores. Y de esto hemos tenido cualquier cantidad en estos 2000 años, desde que Cristo se fue. Ahora, perdónenme, antes de continuar, quiero recalcar y que tengamos en mente siempre esto, que lo que Jesús enseña en Mateo 24, con lo que Jesús enseña en Mateo 24, podemos nosotros trazar la línea del tiempo de esta manera. Él habló de 3 tiempos bien específicos. Él dijo primero que habría un tiempo llamado principio de dolores, que es 2000 años, 2024 años hasta ahora. Pensamos que habrá unos 15 a 20 años más, no creo más, podría ser menos. Entonces, 2000 años de principio de dolores. Luego viene un tiempo llamado el fin, que toma 7 años. Jesús no dice que son 7 años aquí en Mateo 24, pero por la profecía de las 70 semanas de Daniel, pues sabemos que es la semana 70 y que son 7 años, que está por cumplirse. Entonces, esto es el fin. Es el segundo periodo importante en el que Jesús divide el tiempo. Y por último, Él habló del reino de los cielos. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, en la gloria de su reino y con sus ángeles, entonces se sentará y serán reunidas delante de Él todas las naciones de la tierra, y juzgará. Y desde aquí comienza el reino de los cielos. Él vino a predicar el reino de los cielos. Vino a predicar el fin de este siglo, que es esto, y la instauración del reino de los cielos. Entonces son 3 tiempos bien importantes, 3 tiempos o 3 periodos de tiempo bien diferenciados, que es en base a los cuales estamos nosotros enseñando todas estas cosas. Entonces Él dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recuerde, aún no es el fin. Todo esto sucede aquí. Guerras, rumores de guerras, y que no nos turbemos. A veces la gente dice, uy, hay guerras, ya Cristo viene, pero las guerras no es una señal de que Jesucristo viene o que ya llega al fin. Las guerras no es. Él dijo, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán reino contra reino, nación contra nación y reino contra reino, pero aún no es el fin. Y eso hemos tenido todos estos 2000 años, hemos tenido esas guerras, reinos contra reinos, nación contra nación, eso. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto ha acontecido durante todo este tiempo llamado principio de dolores. Y todo esto será, dijo Jesús, principio de dolores. Todavía no es el fin. Eso decía Él, con las pestes, hambres y terremotos, y estos engañadores, o falsos profetas, falsos cristos. Todo esto será principio de dolores. Dice, pero de esto solamente es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. En este tiempo también han muerto, ahora mismo están muriendo muchos cristianos en muchas partes, pero a través de la historia han muerto muchos cristianos, han sido perseguidos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dijo Jesús. Y esto ha acontecido en todo este tiempo,
de principio de dolores en estos 2000 años. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, hemos tenido, estamos teniendo y hasta que llegue el fin seguiremos teniendo falsos profetas con megas iglesias que engañan a muchísimos y muchos serán engañados, dijo Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es verdad, es que ahora con tanto Netflix, con tanta pornografía en los celulares, en las computadoras, con tanta perversión, con tanta liberación, con tanta corrupción, con tantos derechos que hacen que la maldad más bien se multiplique, entonces el amor de muchos se enfría. Tanta idolatría, hay tanta pasión por un equipo de fútbol, por un deporte, hay tanta pasión por novelas, hay tanta pasión por tantas cosas, por la música, por cantantes, que el amor de muchos se enfría. Tienen más pasión y aman más a un artista que a Jesucristo. Tienen más pasión por un evento, qué sé yo, por un deporte, que por la iglesia, que por el culto. El amor de muchos se enfriará. Y eso lo vemos, eso lo palpamos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús está hablando de este tiempo llamado principio de dolores. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere ¿en qué? En andar en los caminos de Dios, en la obediencia, en la santidad, en amar a Dios, en no dejarse arrastrar por la idolatría, por tantas clases de ídolos. Olvídate, los ídolos de este tiempo ya no son tanto imágenes. Claro que todavía hay religiones que tienen imágenes. Hoy en día tenemos ídolos de otro tipo, de otra clase. Si hay algo por lo cual sientes pasión, eso es ídolo, eso es un ídolo. Y hay muchos idólatras en las iglesias. Y el amor de muchos se ha enfriado. Mas el que persevere hasta el fin. Para los que vivimos, nosotros estamos aquí, ¿no? Ustedes saben que nosotros estamos cerca del fin. Los jóvenes y los no tan viejos, creo yo que vamos a alcanzar a este tiempo del fin. Recuerden que solo son 7 años. Y nosotros en la iglesia estaremos solamente hasta la mitad. Entonces, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero los que mueran antes, su fin es cuando muere. Tienes que morir en Cristo Jesús. Si alguno muere antes, asegúrese de tener su fe completamente en Jesucristo, que por cuanto ha venido a Él y le pidió perdón le pediste perdón por tus pecados, y además viniste a Jesucristo para que Él cambie tu vida, quite el pecado, porque aborreciste el pecado y no quisiste seguir pecando, y viniste a Él para pedirle que arranque el pecado de ti, y que viniste a Él para que te haga una nueva criatura, una nueva persona. Entonces tú mueres creyendo, sabiendo que si te mueres antes que Él venga, tú vas a resucitar. Tienes que asegurarte que hasta el último instante tú le entregas, como Jesús dijo, no, te entrego mi espíritu. El cuerpo va a la tierra, pero el espíritu va a Dios. Entonces le entregas a Él. Y en su venida, Él va a resucitarte. Y vas a tener la vida eterna. Y serás librado del fin que viene acá, que es la condenación eterna. Pero bueno,
Entonces, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pongan atención. Y luego Jesucristo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, no para que todos se conviertan, porque no se van a convertir todos, no es de todos la salvación, pero para testimonio en todo el mundo y en todas las naciones. No a toda persona, sino en todo el mundo y a todas las naciones. Para testimonio, para que no digan que nunca se les dijo, que nunca se les avisó, sino para que sea de testimonio en el día del juicio, para que ellos no puedan negar que sí fueron advertidos y sí les fue anunciado el evangelio del reino. Entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Otra cosa, dijo este evangelio del reino. Este evangelio del reino. Mira, déjeme decirle lo siguiente. La iglesia en estos 2000 años no ha predicado tanto el evangelio del reino. Ha predicado el evangelio de la cruz. Y aunque hay que predicar la cruz de Cristo, y es indispensable hacerlo, sin embargo la cruz de Cristo no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es esto. Hay que anunciar la buena noticia que Jesucristo viene a implantar un reino sobre la tierra, un reino de justicia, porque en este mundo creo que todos los países y todas las naciones estamos hartos y cansados ya de la injusticia. Estamos hartos y cansados ya de la inseguridad, de la violencia. Y estamos hartos y cansados ya de la pobreza y la miseria. Uno es una cosa, otro es otra cosa, pero todos estamos hartos ya por falta de justicia, por falta de seguridad y de paz y por falta de prosperidad. Entonces, anunciamos al mundo, predicamos al mundo que viene un reino, que Jesucristo viene para instaurar el reino de Dios sobre la tierra. Esta es la buena noticia, este es el evangelio del reino, predicar esto. Pero les predicamos que para entrar en este reino de los cielos y ser parte de ese reino, uno tiene que arrepentirse en la cruz de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, dice la Biblia, mejor dicho, que Él comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque en el reino de los cielos, que es una buena noticia, se entra arrepintiéndonos. Pero arrepentirse es fácil. Si tú quieres ir a los cielos, te arrepientes, eso es todo. Y tienes acceso al reino de los cielos. ¿Y cómo te arrepientes? Te arrepientes viniendo a Jesucristo. Y vienes a Él para tres cosas. Perdónenme que esto yo lo repito una y millones de veces porque la iglesia no lo entiende. Venimos a Jesucristo para que nos perdone los pecados. Jesucristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Pero no solamente para eso, sino también para limpiarte de pecado, para quitarte el pecado. Porque Dios no está contento solo con perdonarte, sino con cambiarte, o sea, que seas una nueva persona, que dejes de hacer lo malo. Entonces Él te perdona, pero además te quita el pecado, te limpia el pecado. Porque como siempre digo, una mujer no está contenta con perdonarle al marido una infidelidad. Ella está contenta con el cambio de su marido. Así es Dios. Él nos perdona por amor todo lo malo que hicimos. No contento, pero por amor te lo perdona. Así como la mujer, no contenta, perdona una infidelidad, pero por amor lo hace. Pero Dios perdona para que luego podamos cambiar. Pero es Él quien nos cambia, es Él quien quita el pecado de nosotros para que no pequemos más. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no pequemos más. No practiquemos más el pecado.
Y venimos a Jesucristo para que nos haga una nueva persona, hijos de Dios, nacidos con la naturaleza santa de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera poder entrar en el reino de los cielos. Y si Dios nos encuentra así, perdonados los pecados, andando en el camino de la santidad, entonces cuando Él venga nos lleva. Pero si nos morimos antes, igual, nos morimos, nos entierran, pero aquí resucitamos juntamente con los que estén vivos en ese día. Y como tú te mueres y muerto ya no tienes conciencia del tiempo, entonces tranquilo, es como que te mueres y por las mismas te vas con el Señor. Entonces Él dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Este evangelio del reino, se ha predicado el evangelio de la cruz, y el evangelio de la cruz es parte del evangelio del reino, pero no es el evangelio completo. Nosotros tenemos que hablar acerca del reino de los cielos. Tenemos que hablar a la gente acerca de que Cristo viene para instaurar un reino territorial, literal, sobre la tierra, sobre todas las naciones de la tierra, con un Jesús presencial, reinando y gobernando sobre todas las naciones de la tierra, siendo Él el Rey de Reyes y el Señor de Señores de toda la tierra. Nosotros estamos cerquita de esto. Yo digo 15 a 20 años. Yo digo eso. Pero escúchenme, después que Cristo venga, después de que comience el fin, solo pasan 7 años para que ya se instaure el reino de los cielos. Pongamos que Cristo viene, como pienso yo, entre 15 a 20 años. Más 7, estamos hablando de entre 23 y 27 años, o 28 años. ¿Qué estaría ya Cristo viniendo? Ya estaría reinando Jesucristo mismo en persona sobre la tierra. No se le hace agüita la boca saber que muy pronto estaremos con Él, y que este planeta se convertirá en un reino de justicia, de paz y de prosperidad. Escúchenme, si no hay justicia, no hay paz, porque mientras los corruptos no vayan a la cárcel y no sean castigados, mientras los corruptos no sean encarcelados y estén sueltos y sigan cometiendo delitos y sigan cometiendo crímenes, no puede haber paz. Si no hay paz, nadie puede poner un negocio, nadie puede prosperar. Hay ciudades y pueblos en la costa, en nuestra costa ecuatoriana, que hasta no hace mucho eran pueblos prósperos, pueblos muy activos económicamente hablando, muy prósperos, pero que ahora poco a poco se están convirtiendo en pueblos fantasmas, porque a cualquiera que se pone un negocio van y le vacunan, y ya no les alcanza para pagar la vacuna y para cubrir sus propios gastos, y con el riesgo de que los puedan matar, que los secuestren. ¿Qué pueblo puede prosperar con falta de paz en medio de la inseguridad y la violencia? Pero eso hay porque no hay justicia, porque hay jueces y autoridades corruptas. Los que se supone que tienen que administrar justicia no la administran, están vendidos, están comprados. Hay corrupción, y la corrupción genera violencia e inseguridad. Y esa inseguridad, esa violencia, genera pobreza y miseria. El reino de Jesucristo traerá justicia, para empezar. Traerá paz, será un reino de paz. Y un reino de prosperidad. Allí no habrá pobreza ni miseria. Eso va a ser el reino de Dios. Esta es la buena noticia para el mundo. Señores, este mundo no va a cambiar. Este mundo no va a cambiar. Jesucristo no nos mandó a orar para que, orando, que pidamos al Señor que cambie este Ecuador, que cambie este mundo.
La gente que ora así, yo sé que lo hacen con buena intención, pero lo están haciendo equivocadamente y en contra de la palabra. La Biblia nos manda a orar para que venga el reino de los cielos ya. Porque este mundo no tiene arreglo. Es como en los días de Noé. Dios no le mandó a predicar a Noé para que la gente se arrepienta, para que no se destruya el mundo, sino que le mandó a predicar destrucción. Viene destrucción. Y les ofreció un escape, les ofreció salvación. Salvación, el que no quiera perecer, porque este mundo va a perecer. El que no quiera perecer, venga, arrepiéntase en Jesucristo. Entre en la barca en el tiempo de Noé. Ahora entra en Jesucristo y va a ser arrebatado al reino de los cielos. Entonces predicamos el evangelio del reino. Yo le ruego a los pastores y a la iglesia que prediquemos el evangelio completo, que anunciemos el reino. El mensaje central de esta Biblia no es la cruz, es el reino de los cielos. Jesucristo no vino a predicar la cruz, vino a predicar el reino de los cielos. La cruz fue el precio para que el reino de los cielos venga a la tierra. La cruz fue para que la gente se arrepienta y pueda entrar en el reino de los cielos. Porque el fin de todo es que el reino de Dios se establezca sobre la tierra y que luego Dios mismo venga a morar con nosotros acá en la tierra. Este es el mensaje del evangelio del reino. Como repito, todavía no es bien entendido, pero como quiera ya se ha predicado en todo el mundo el evangelio de la cruz, la bendita cruz, porque en la cruz fuimos redimidos. Allí se pagó el precio por nosotros, pero no podemos quedarnos en la cruz, tenemos que ir más allá de la cruz, tenemos que ir más allá de la tumba vacía de la resurrección. Tenemos que ir hasta el retorno de Jesucristo y la instauración del reino de los cielos sobre la tierra. Ahí se cumple el plan de Dios total. Y Jesucristo dijo, y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal para que ya venga el fin? ¿Cuál es la última señal? Que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No es que haya guerra entre Rusia y Estados Unidos. No es que haya guerra en el Medio Oriente entre Israel y los árabes. El fin del mundo no es un terremoto. Eso no anuncia. ¿Cuándo será el fin? Cuando el evangelio del reino, de este evangelio del reino, sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y como repito, lastimosamente todavía no se ha predicado todo este evangelio del reino. Se ha predicado parte del evangelio, pero no todo. Pienso que todavía tenemos que hacer énfasis, que la iglesia tiene que entrar en un periodo de hacer énfasis en el reino de los cielos. Que la gente se dé cuenta de todo esto, que conozca todas estas cosas, que lo entienda, que lo comprenda. Y que entienda que el reino de los cielos está muy cerca de venir, que hay esperanza para este planeta, para este mundo. Que los corruptos, que los malos, que los pecadores van a ser encarcelados. No en estas cárceles que tenemos aquí, van a ser encarcelados en el infierno. Y con cadena perpetua. Nunca más estarán en la tierra. Y aquí se regirá con justicia, con paz, y habrá prosperidad. Hay esperanza, pero esa esperanza está en Jesucristo. No está en ningún gobernante, en ningún gobierno, en ningún partido político. Estamos en Jesucristo. Por eso es que usted y yo no peleamos por partidos políticos, ni por candidatos presidenciales. Votamos porque menos malo pensamos que es. Pero ya cada uno juzgue eso. Nadie pelea porque ninguno es solución para el Ecuador ni para ningún país. Necesitamos a Jesucristo, el reino de los cielos sobre la tierra. Y está cerca ya. Y cuando el evangelio del reino haya sido anunciado en todo el mundo,
que ahora eso es muy fácil hacerlo. En poco tiempo lo podemos hacer por medio de las redes sociales. Lo que se necesita es que muchos pastores en todas partes del mundo entiendan esto y lo comiencen a anunciar y lo comiencen a predicar. Y eso se puede hacer muy rápido ahora por los medios de comunicación tan desarrollados que están ahora y también por las redes sociales que podemos llevar este mensaje en todo el mundo. Entonces, el Evangelio del Reino es predicado en todo el mundo. Esta es la última señal. Y solamente esa señal estamos esperando que se cumpla. Yo creo que todavía falta un poquito de tiempo. Por eso que digo unos 15 a 20 años más. Porque tampoco va a tomar siglos. Porque ahora, como repito, con las comunicaciones que tenemos, el mundo es tan chiquitito. Ahora el mundo ya es un vecindario. Y rápido, usted sabe, hay una noticia en el Medio Oriente y enseguida se conoce en todo el mundo. Casi al instante. Fulano de tal, un personaje importante en este mundo, dijo tal cosa y enseguida se conoce en todo el mundo. Enseguida. Está en todos los noticieros en todo el mundo. Y todo el mundo lo sabe. Si Shakira se pelea con el novio, todo el mundo lo sabe. Rapidito. ¿Y qué tal si de esto nosotros, por eso es que usted, escúcheme, si encuentra un mensaje en las redes sociales que hablen sobre esto, compártalo, envíenlo a sus amigos, a sus familiares, a sus contactos. Y de esa manera usted está haciendo que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. No se avergüence de que sus familiares, sus amigos, sus contactos sepan que usted es cristiano o cristiana y que usted está esperando el reino de los cielos. No se avergüence tampoco de mí. Comparta y póngalo a oídos de toda la gente para que el Evangelio se riegue en todo el mundo. Y entonces venga el fin, porque queremos que ya venga el reino de los cielos. Y para esto el Evangelio del Reino tiene que ser conocido en todas las naciones, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Amén. Y entonces vendrá el fin. El fin son 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Pero en la mitad, tomando muy poco tiempo, aquí le ponemos un espacio igual que este y que el de acá, pero en realidad este es muy poco tiempo. Es solamente días, semanas máximo, no es más. Pero por la información que hay que escribir, le ponemos un espacio en el dibujo para poder escribir allí información. Pero la verdad es que son 3 años y medio, 3 años y medio, menos unos cuantos días o semanas que tomará esto. Dijo Jesucristo: por tanto, cuando veáis, o sea, después de decir que cuando se predique el Evangelio del Reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Escúcheme, no, la iglesia no se va aquí. A sus discípulos, él no estaba con los impíos, estaba con sus discípulos. Fueron ellos quienes se le acercaron aparte. Estaba solamente con ellos. Y les digo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, el anticristo, o sea, que los discípulos de Jesús, los verdaderos cristianos, van a estar aquí y vamos a ver la manifestación de la abominación desoladora del anticristo. Hermano, que nadie le engañe. Yo sé que hay muchos que dicen: no, la iglesia va para acá. Es porque no entienden o porque malinterpretan las escrituras. La iglesia va a estar aquí. Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Algún momento ya vamos a hablar de Daniel. Por ahora está hablando de Jesús en Mateo 24 y 25. Y no me quiero saltar a otros pasajes para no confundirnos. Pero cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora, el anticristo, ya manifestándose, es que ya comenzó el fin. Porque dijo que cuando se predique el Evangelio del Reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es que ya comenzó el fin. Por eso es que el fin, los primeros 3 años y medio, comienza con la manifestación del anticristo.
En el lugar santo, pongan atención, el lugar santo no es un templo físico. Hay mucha gente en la iglesia que cree y enseña de que se va a construir otra vez el templo y están esperando que en Jerusalén los judíos puedan botar ahí la cúpula de los musulmanes allí y que ahí construir el templo, porque ahí es donde estaba construido el templo antiguo. Pero desde que Jesucristo vino, desde que comenzó la era de la iglesia, Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. El templo somos nosotros. Y el lugar santo es tu corazón. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, está diciendo cuando veas que en la iglesia está siendo honrado el anticristo. Entonces, el fin comienza con la manifestación del anticristo. El anticristo viene, escúchenme, básicamente para dos cosas. Número uno, viene para engañar al mundo entero, poniendo paz, una paz en estos 3 años y medio, pasajera, superficial, basada en el engaño. Sí habrá algo de paz. Además, Dios le va a permitir hacer milagros, señales y prodigios también. Y va a engañar tanto al mundo como a la iglesia. Hermanos, la iglesia evangélica va a ser engañada. La iglesia católica y todas las iglesias y denominaciones van a ser engañadas. Los que no van a ser engañados son los escogidos. Son los verdaderos cristianos, ese remanente que Dios tiene en todos lados. De ahí todas las demás religiones, iglesias, todos van a ser engañados. No hay una religión verdadera, no hay una denominación verdadera, no hay una congregación local verdadera. Hay cristianos verdaderos. Hay cristianos verdaderos y esa es la verdadera iglesia. Y esos cristianos verdaderos son los que van a ser perseguidos. Entonces el anticristo viene para dos cosas. Número uno, para engañar al mundo, incluido la religión. Y en segundo lugar, al que no se engaña, o sea, la verdadera iglesia. Porque con todo lo que vamos a ver y con todo lo que Jesús habló, ya usted va a quedar vacunado para no ser engañado. Entonces, si usted no se deja engañar y no lo acepta como Dios, entonces usted va a ser perseguido. Y va a haber la persecución de la iglesia, cual nunca hubo antes. Habrá un periodo de 3 años y medio. Meterás en la cárcel. Yo repito esto, 3 años y medio, para que usted aguante, para que no se angustie. Porque si usted piensa que va a ser por años y años y años y años, de pronto no va a resistir. Porque la presión, la persecución, la tribulación va a ser tal que por causa de los escogidos Dios va a cortar este tiempo solamente a 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Ese es el tiempo en que Dios le va a permitir al anticristo actuar a sus anchas, porque Dios en este tiempo se va a hacer a un lado, se va a quitar de en medio. O sea, le va a permitir al anticristo hacer lo que él quiera. ¿Por qué? Ya lo hablaremos en algún momento. Pero Dios va a permitir aquí, y habrá una persecución terrible y tremenda sobre la iglesia. No es sobre la nación de Israel solamente, es la iglesia. El Israel de Dios es la iglesia. Desde el Nuevo Testamento, desde la cruz para acá, el Israel de Dios es la iglesia, donde estamos los gentiles y también los judíos o israelitas que creen en Jesucristo. Y de los dos pueblos Dios hizo un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. En el Antiguo Testamento fueron los judíos, la nación de Israel. Solamente la nación de Israel.
En el Nuevo Testamento es la iglesia, solamente la iglesia, pero la iglesia compuesta de gentiles que hemos creído en Jesucristo y de judíos o israelitas que también han creído en Jesús. Y entre los dos formamos el único pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, el anticristo viene a perseguir la iglesia en este tiempo por 3 años y medio. Entonces dijo Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, en la iglesia, ya metido en la iglesia, olvídese de un templo físico. Eso no es para ese tiempo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y además Jesucristo viene aquí, y aquí en esta segunda parte, acá en la segunda parte, en el día de la ira de Jehová, Dios va a destruir todo, va a quemar todo en este siglo. ¿Cómo va a tener un templo allí? Cuando todo va a ser destruido. Y va a comenzar todo de cero, desde aquí en adelante. Entonces no hay tal cosa. Entonces, Dios dice, cuando veamos en el lugar santo, dijo Jesús, cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea, hablemos ahora de la iglesia, huyan a los montes. Escúcheme, hasta aquí predicamos el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. 2024 años venimos predicando el evangelio a Jesucristo. Pero cuando comienza el fin, ya no dice que prediquemos, dice que huyamos. Cuando ya veamos al anticristo manifestado, ya metido en la iglesia, aceptado por la iglesia, oiradme, el anticristo no va a venir a cerrar las iglesias. Él no va a venir a cerrar la iglesia Jubileo. Él va a venir a tomar la iglesia Jubileo. A mí me mandará sacando de aquí. A mí me tocará salir viendo. Y a los buenos que me sigan. Pero de ahí ellos se van a hacer cargo de eso. O sea, ellos tienen una ley de culto. Somos una organización sin fines de lucro, religiosa, adscrita al Ministerio de Gobierno, y ellos pueden intervenir cuando ellos crean que estamos desobedeciendo alguna ley. Tienen la potestad para venir a intervenir y sacarnos a nosotros y poner a una persona que ellos consideren que sea la persona idónea, que cumpla con los propósitos y con las leyes que ellos han establecido. Entonces, el anticristo no viene a cerrar iglesias, no viene a perseguir a los evangélicos, viene a unirse a los evangélicos, a los católicos, y hará de todos una sola. Va a perseguir a los que no le creamos, no le recibamos. Nos tocará salir huyendo. Entonces dice, por tanto, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, en palabras, huye cuando ya llegue esto, escape de la iglesia, váyase de aquí. No sé, ¿quién tiene por ahí en el oriente alguna parte donde irnos a meter? Ahí será. Ya Jesús ya está ofreciendo. Lugares remotos, ¿no? No esté buscando una iglesia verdadera, o sea, en ese rato huya. Huya. O sea, ya no se demore para nada, simplemente huya, ya no hay tiempo para nada. Ya no se nos manda a predicar ni nada, sino a huir. Entonces, dice, pero más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pongan atención a esto. Aquí voy a decir algo, el que tiene oído, oiga. A los matrimonios y a los solteros. Lo que dice Jesucristo es que hay de las que estén encintas
y de las que críen tengan hijos pequeños. ¿Por qué razón? Porque la huida va a ser mucho más difícil. En otras palabras, si tú crees que ya estamos en el tiempo, si tienes un hijo ahorita, si hablamos de que el fin comienza en 15 a 20 años, tu hijo va a tener 15 o 20 años. Pero conforme pasan los años, es recomendable de que no tengas hijos pequeños. Y los solteros, es mejor que no se casen. Y si se casan, no tengan hijos. Pero mejor es no casarse. Digo, si crees. Mira lo que decía Pablo ya en su tiempo, allá en 1 Corintios, hablando de los matrimonios. Él decía, pero esto digo, el tiempo está cerca. Hablando ya, mire que Pablo pensaba que también en sus días podía venir el Señor. Y si Pablo se equivocó, usted también puede equivocarse, pastor. Bueno, técnicamente sí, pero nosotros tenemos ya 2000 años de historia y tenemos mucha más comprensión de la Biblia que Pablo. Pablo no tenía tantos elementos en su tiempo. Así que muy difícil que estemos equivocados ahora. Entonces Pablo decía, el tiempo es cerca. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfruten, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congojas. Pongan atención, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, el soltero. Pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su mujer, a su esposa y a sus hijos. El soltero no tiene quien le llore. Si hay que huir, claro, ahí nos vemos. El casado no, pues tiene, ay, mi hija, mi amor, y mis hijos guaguas. Y si los guaguas son chiquitos, imagínate, irte a meter en la selva como Jesús fue allá. Si no tienes leche para los guaguas. Por eso es que Pablo dice, dado el tiempo, es mejor no casarse. Pero aún si estás casado, yo vengo diciendo esto, marido y mujer, pónganse de acuerdo que ustedes se van a negar el uno al otro por causa de Jesucristo. O sea, mijito, te amo, te quiero, pero yo no voy a negar a Jesucristo por causa tuya. Así que si te matan, que te vaya bien. Nos vemos en el reino de los cielos. Y lo mismo le dice él a ella. El problema es con los guaguas, que ellos no entienden. Por eso es que yo recomiendo que los padres comiencen a preparar a sus hijos también. Porque la cuestión es que usted no tiene idea de cómo van a ser. Si ahora mismo ya nos quieren quitar la potestad sobre nuestros hijos. Ahora mismo ya hay países donde si usted les habla en contra de la homosexualidad o la ideología de género, son capaces de quitarle a sus hijos. Entonces, imagine usted cómo van a hacer las cosas después. Por eso es que Pablo dice que es mejor así, porque el soltero tiene cuidado de agradar al Señor, pero el casado no. Hay asimismo diferencia entre la casada, la mujer casada, y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, decía Pablo. No para causarles mal o daño, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimentos
sin impedimentos os acerquéis al Señor. Por eso es que Pablo decía que bueno le fuera al hombre quedarse en este mismo capítulo sin mujer, así como yo decía. A mí yo voy a predicar, pues ya me arrastran, me meten preso, pero no está sufriendo una mujer en la casa, ni estoy pensando cómo estarán mis guaguas, ni nada por el estilo. Pero el casado no. El que tiene guaguas es peor. Por eso que digo esto, escúchenme, no es una orden, pero es un consejo que ya vayan pensando, si van a tener hijos, ténganlos ya, para que en 15, 20 años estén grandes. Hoy noche. Y si van pasando los años, ya aguántense, ya no más guaguas, no más hijos. Los solteros piensen bien si se quieren casar mismos, si quieren estorbo o no para los últimos años. Porque sea Pablo, esto les digo para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. En mi casa yo les cuento con mis guaguas, mis hijos y mis nueras, mis nietos. Nos estamos reuniendo una vez por semana, justamente para hablarles a los niños de estas cosas, para que ellos sepan lo que se viene. Para que ellos no estén, porque a veces son niños, no entienden, no, ellos deben comenzar, de acuerdo a la edad, deben comenzar a entender estas cosas. Para que también ellos sepan que no pueden negar a Jesucristo. Y que si morimos, pero nos vamos con el Señor, que tenemos la vida eterna, explicarles las cosas para que las entiendan. Que si ellos llegan a los 15, 20, 25 años, cuando Cristo viene, ellos también mueran por Jesucristo. El problema es si tienes guaguas chiquitos. Por eso es que Jesucristo dijo, ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Y continuando con lo que Pablo dice, esto lo digo para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y que es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está, escuchen, firme en su corazón, sin tener necesidad, y que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hace bien. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, escuchen, que esto es un consejo para el bien, pero si no me quieren hacer caso, y no, que hay que casarse, que como que mi hija ya está grande, porque en ese tiempo los padres a veces decidían de los matrimonios de las hijas, que mi hija no, ya tiene la edad, ¿cómo se va a quedar así? Y la voy a casar. Pablo dice, haga lo que quiera, que se case, no peca, que se case. Pero lo que estoy diciendo es un consejo para ayudarles, para que no tengan más problemas todavía en este tiempo de persecución. Entonces, que se casen. Yo también digo lo mismo, ¿verdad? No dirá que Pastor Miguel está prohibiendo casarse. Yo no estoy prohibiendo nada. Ni tampoco estoy diciendo que no tengan hijos. Estoy diciendo que la Biblia dice, y por lo que la Biblia dice, son consejos que son muy oportunos para este último tiempo. Si es que tú crees que estamos en el último tiempo. Si crees que faltan 1000 años todavía, tenga montones los hijos. Entonces, de manera que el que da a su hija en matrimonio hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor, dice Pablo. O sea, el que se casa, el que se casa no peca, está bien. Pero el que no se casa hace mejor. ¿Sí se entiende, no? Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo.
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ponga atención, no menosprecie el consejo del Señor. Cuando Él dice, orad pues, esto es un consejo. Esto es una recomendación, oremos. Otra recomendación, no tengamos hijos. Son recomendaciones. No tengamos hijos si pensamos que estamos llegando a ese tiempo. No se casen. Pero si no te aguantas, cásate y no tengas hijos. Que como quiera los dos les puede ser más fácil. Entonces, no menospreciemos los consejos y lo que el Señor nos habla y nos dice acerca del fin. Vamos a continuar con esto. Lo que Jesús habla en Mateo 24, 25 acerca de estos últimos tiempos, acerca de las señales y de estas cosas y los tiempos y las señales del fin. Amén. Pongamos en pie, vamos a orar al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque yo Miguel Moreira, te di gracias porque a pesar de mis enredos, de todas maneras tú puedes hablar y puedes llegar al corazón de la gente, Dios. Tú sabes que no estoy aquí porque yo quiero, sino porque tú quieres. Y gracias por cada persona que en esta noche ha escuchado esta enseñanza. Dios, yo sé que el que tiene oído, oye. El que no tiene oído, no oye, no entiende y rechaza. Tú nos mandas a predicar, no a convencer ni a obligar a la gente, sino a pregonar, a predicar, a publicar lo que tú nos enseñas y tú nos dices. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos estas cosas y prepararnos, sobre todo ahora que estamos ya cerca, a las puertas. Gracias, Dios mío, por enseñarnos acerca de los tiempos, acerca de las señales, y gracias también por las advertencias y por las recomendaciones que tú nos haces. Gracias, Dios, por mis hermanos, y gracias, Dios, porque tu gracia está con nosotros. En ti confiamos. Vengo diciendo, Dios, que entender y estudiar y aprender sobre estos temas, que no sea solamente para satisfacer la curiosidad, que no sea solamente por novedad, por novelería, sino que sea para arrepentirnos, para tener más temor de ti, para acercarnos más a ti, para buscar más la santidad, la obediencia, para dejar el pecado, para dejar la idolatría, para dejar la inmundicia sexual en todas las formas y maneras, para andar en temor tuyo y estar listos y preparados, Dios. A ti la gloria y la honra. Oro por tu pueblo, Dios, aquí en Jubileo y en todo el mundo. Todas aquellas personas que siguen, Señor, tu palabra a través de este ministerio. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga.